Estaba sentada en esa misma silla de oficina barata que jamás se dignaron a reemplazar, la misma con la mancha extraña en el asiento, esa que había observado durante 6 años sin obtener respuesta. Frente a mí, Julián deslizó una carpeta por su escritorio con esa expresión mecánica que ya le conocía, mitad sonrisa, mitad mueca resignada. Ni siquiera tuve que abrirla para saber lo que había dentro. Rechazo número 12. 12 veces. 12 oportunidades perdidas de convertirme en consultora senior. Y ya sabía quién había sido ascendida esta vez. Camila. Apenas 8 meses llevaba en la empresa. 8. Lo que pasa, Dafne, dijo Julián, inclinándose hacia adelante como si fuéramos cómplices de algo, en vez de lo que realmente éramos. El cuarto trimestre no es el mejor momento para hacer cambios en el equipo directivo. Pero ya he puesto tu nombre en la parte superior de la lista para los ascensos de primavera. Asentí con la cabeza como si le creyera, como si no me hubiera dicho exactamente lo mismo 11 veces antes, como si no hubiera sido yo quien entrenó a cada persona que ascendieron por encima de mí desde 2018. Y entonces hice algo que ni yo me esperaba, empecé a reírme, pero no una risa dulce, no, me reí de esa forma incómoda, casi inquietante. Esa clase de risa que hace que la gente se aleje un paso. La risa que anuncia que alguien ha llegado a su límite. La sonrisa de Julián, esa sonrisa de atención al cliente que tanto perfeccionó, falló por un segundo, como un parpadeo del sistema. ¿Algo gracioso?, preguntó, confundido. Sí, respondí sin dejar de reírme. Yo, soy el chiste por seguir creyendo en ti. 12 veces, Julián. 12. Y así empezó todo. Ese fue el momento exacto en el que decidí quemarlo todo. Ah, espera, tal vez debería presentarme antes de seguir. Me llamo Dafne. Tenía 33 años cuando esto ocurrió. Trabajaba en una firma de consultoría boutique llamada Vértice Estratégico. Nos dedicábamos a hacer consultoría de transformación organizacional para empresas del sector salud. Suena rimbombante, ¿no? Llevaba 6 años ahí. 6 años siendo la persona a la que llamaban a las 11 de la noche cuando todo se venía abajo. 6 años escuchando que era imprescindible, pero al parecer, no lo suficientemente imprescindible como para merecer un ascenso. Antes de que sigamos con este desastre, si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que eras invisible, aunque trabajaras el doble que todos los demás. Porque, de verdad, saber que no estoy sola en esto ayuda. Y créeme, esta historia se pone cada vez más loca. Volviendo a esa oficina, a ese momento, me compuse, me acomodé la blusa, y le dije a Julián que entendía, que claro, que era una jugadora de equipo. Luego regresé a mi escritorio, pasando junto a Camila, que estaba mostrándole sus nuevas tarjetas de presentación a cualquiera que le hiciera contacto visual. Consultora senior. El título que, honestamente, me correspondía desde hacía casi 3 años. Déjame darte algo de contexto. Vértice Estratégico fue fundada por 3 tipos que venían de una de esas grandes firmas de consultoría, ya sabes, de las que todos conocen. Llegaron con el discurso de que serían distintos, una familia. Julián fue el empleado número 6. Yo fui la número 23. Me contrataron cuando aún trataban de hacerse un nombre. Fui quien automatizó la mitad de sus sistemas de reporte. Salvé su cuenta más importante, Salud Integral Regional, cuando nuestro jefe de proyecto renunció en plena implementación. Solía trabajar 60 horas a la semana, sin falta. Siempre cumplía, siempre entregaba. Y no era solo que no me ascendieran, es que además me explicaban por qué no lo hacían. Cada vez, una razón distinta. Necesitas más experiencia con clientes, decían. Y yo la conseguía. Necesitas mostrar más liderazgo. Y entonces lideraba equipos. Te falta conocimiento técnico. Así que me certificaba en cualquier sistema nuevo que quisieran implementar. Y después de cada meta alcanzada, movían la línea de llegada, una y otra vez. Mientras tanto, seguían promoviendo a la gente a mi alrededor. Como Rodrigo, que siempre entregaba tarde pero jugaba golf con Julián. O Valeria, que no sabía crear un dashboard básico sin mi ayuda, pero era íntima amiga del director de consultoría. Y ahora Camila, cuya mayor cualificación parecía ser que había estudiado en la misma escuela de negocios que nuestro CEO. Hubo un tiempo en que me preguntaba qué estaba mal conmigo. ¿No era lo suficientemente encantadora? ¿No sabía jugar el juego político? ¿Era mi género? ¿Mi origen? Pasé años intentando descifrar el código. Pero ese día, viendo a Camila pavonearse con su nuevo título, lo entendí todo. No había ningún código que descifrar.
El sistema ya estaba manipulado, no solo en mi contra, sino en contra de cualquiera que creyera que el mérito realmente importaba. Esa noche llegué a casa y me derrumbé. Lloré con fealdad, de esas veces en que terminas sentada en el suelo del baño a las 2 de la mañana, preguntándote cómo demonios llegaste a este punto. Llamé a mi hermana, Rebeca. Me escuchó desahogarme por casi una hora, y entonces me dijo algo que lo cambió todo. Entonces renuncia. No puedo simplemente renunciar, le dije. He invertido 6 años. Eso es la falacia del costo hundido, respondió. Rebeca es economista. Siempre analiza mis crisis personales como si fueran ensayos de teoría económica. No es tan sencillo, insistí. El mercado está difícil y necesito. No, Daphne, me interrumpió. No dije que buscaras otro trabajo. Dije que renuncies. Deja de darles lo mejor de ti. Deja de intentar ganarte la aprobación de gente que claramente no piensa dártela. Me quedé en silencio. Es que, no soy así, le dije al fin. Tal vez es quien necesitas ser ahora, me respondió. No dormí esa noche. Me quedé dándole vueltas a sus palabras. A esos 6 años tratando de probar mi valor frente a personas que ya habían decidido no verme. Y algo se endureció en mí. Empezó a formarse un plan. Verás, yo sabía cosas. Sabía cómo funcionaba realmente todo en Vértice. No lo que decían en sus presentaciones glamurosas. Sabía que clientes estaban por irse, que proyectos estaban retrasados. Sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres, hablando en sentido figurado. Y lo más importante, aunque me hubiera negado el ascenso 12 veces, yo era el pegamento que mantenía unidas al menos 5 relaciones críticas con clientes. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada. Sonreí al ver a Julián en el pasillo. Felicité a Camila. Respondí correos frenéticos de los equipos de proyectos. Pero había algo diferente. Por primera vez en 6 años, no estaba tratando de impresionar a nadie. En su lugar, comencé a documentar todo. Cada proceso que diseñé, cada solución improvisada que inventé, cada relación con clientes que salvé del desastre, lo organicé todo en un cuaderno digital privado, no en el sistema de la empresa. Era mío. Entonces creé lo que llamé mi mapa de indispensabilidad, un análisis detallado de exactamente cuánto dependía la empresa de mí, dónde estaban las dependencias críticas, y lo más importante, qué clientes tenían relación conmigo personalmente y no con Paragon como institución. Quizá estés pensando que todo esto suena calculado, frío, incluso. Y, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero después de 12 rechazos, una cambia. 12 veces me dijeron que no era lo suficientemente buena, cuando yo sabía perfectamente que sí lo era. Eso te rompe, o te endurece. Me di 6 meses. 6 meses para ejecutar lo que empecé a llamar mi salida silenciosa. No confundir con renuncia silenciosa, esa donde haces lo mínimo indispensable. No, yo seguí trabajando igual de duro, solo que ahora el objetivo era distinto. Ya no trabajaba para una promoción, trabajaba para mí. La primera fase fue volverme aún más indispensable. Contraintuitivo, ¿no? Pero necesario. Me ofrecí como voluntaria para los problemas más complejos con clientes. Me volví la persona de referencia para solucionar líos. Cuando nuestro cliente más importante, EAL Space, tenía un problema, me llamaban a mí directamente, no a la línea de soporte de Paragon. Lo manejé con cuidado. No saboteé nada. No creé dependencias artificiales. Solo me posicioné como la solución a los problemas que ya existían. Y documenté todo. La segunda fase fue construir mi vía de escape. Empecé a tomar café con excolegas que se habían ido a otras firmas. Actualicé mi portafolio, no mi currículum, mi portafolio, porque no estaba buscando otro empleo. Estaba preparando el terreno para algo completamente distinto. La fase 3 fue la más delicada, desvincularme emocionalmente sin que se notara. Dejé de tomarme personal cuando Elliot se atribuía mis ideas en las reuniones. Dejé de sentirme herida cuando no me invitaban a los almuerzos con liderazgo. Empecé a ver a Paragon no como la empresa a la que le había dado 6 años de mi vida, sino como una piedra más en el camino hacia algo mejor. Y entonces, en el mes 4 de mi plan, ocurrió algo inesperado. Promovieron a alguien más, el número 13 de la suerte. Esta vez fue Theo, un tipo que llevaba 2 años en la empresa y cuyo principal mérito era ser agresivamente mediocre pero absolutamente seguro de sí mismo. Antes, esto me habría destrozado, pero no esta vez. Esta vez solo sonreí y lo felicité. Elliot no supo qué hacer con eso.
Esperaba lágrimas, o que más tarde fuera a su oficina a preguntarle en qué necesitaba mejorar. Pero no lo hice. Solo seguí trabajando en mi plan. Para el mes 5, ya había ahorrado suficiente dinero como para vivir 6 meses sin ingresos. Había constituido formalmente mi propia firma de consultoría. Solo en papel, por ahora. Había conseguido un préstamo para pequeñas empresas, y había empezado a tener conversaciones muy cuidadosas, muy privadas, con 2 de los clientes de Paragon que yo sabía que estaban insatisfechos. No los estaba robando. Técnicamente, solo era útil. Respondía preguntas, ofrecía ideas, construía relaciones por fuera del paraguas de Paragon. Y entonces llegó el día. Justo 6 meses después del rechazo número 12, entré a la oficina de Elliot sin cita. Renuncio, dije, colocando la carta de renuncia sobre su escritorio. Su cara atravesó 5 expresiones distintas en 3 segundos: sorpresa, incredulidad, enojo, miedo, y finalmente, la que estaba esperando, pánico. No puedes renunciar, dijo Elliot. Estamos en plena implementación con Eal Space. Tú lideras el proyecto de Meridian Ealt. Te necesitamos. Yo solo sonreí. Aviso de 2 semanas, dije. Todo está en la carta. ¿Esto es por la promoción? ¿Por qué podemos hablarlo? Se acerca el 3er trimestre y he estado abogando por ti. Lo interrumpí. No, Elliot. Esto no es una negociación. Me voy. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. La parte en la que mis 6 meses de planeación meticulosa empiezan a rendir frutos. La parte en la que, finalmente, se dan cuenta de lo que están a punto de perder. Pero antes de entrar en eso, necesito respirar un segundo. Porque incluso ahora, 2 años después, contar esta historia me acelera el corazón. Me recuerda lo aterrada que estaba, lo cerca que estuve de echarme para atrás, las veces que casi me convencí de quedarme en esa miseria cómoda en lugar de apostarlo todo por mí. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron cuando entendieron lo que había hecho? Cómo mi venganza no solo fue dulce, fue sostenible. Porque créeme, verlo suplicar fue solo el comienzo. Tú trabajas aquí, balbuceó Elliot. Por 11 días más, lo corregí. Obviamente fue a quejarse con los socios. Pero ya era tarde. El pánico estaba desatado, porque Eal Space, nuestro cliente más importante, se había enterado de que me iba. La CEO, Lorraine, había llamado directamente al CEO de Paragon. Lo sé por Keren, la asistente del CEO, me lo contó durante el almuerzo. Si Daphne no sigue en nuestra cuenta, tenemos que reconsiderar el contrato. Citó, palabra por palabra. Luego susurró desde el otro lado de la mesa. Nunca había visto a Vernon sudar así. Al final de esa primera semana, llegó la primera oferta. Elliot me llamó a su oficina. Estaba ahí con Vernon, el CEO. Hemos estado discutiendo tu valor para la empresa, dijo Vernon, como si eso fuera una revelación y no algo que yo había intentado hacerles entender durante 6 años. Queremos ofrecerte el puesto de consultora senior, con efecto inmediato, y un aumento del 15%. Casi me reí. La promoción por la que había rogado, mágicamente disponible ahora que estaba saliendo por la puerta. Agradezco la oferta, respondí, pero ya he hecho otros arreglos. Me miraron como si no comprendieran, como si jamás se les hubiera cruzado por la cabeza que yo pudiera tener opciones fuera de Paragon. ¿Qué haría falta?, preguntó Vernon. Podemos subir a un 20%. No se trata del dinero, dije, y era verdad, pero también, no del todo. Claro que en parte era por dinero, me habían pagado menos de lo justo durante años. Pero era más que eso. Se trataba de respeto, de reconocimiento, de no seguir un día más en un lugar que me había dicho, en 12 ocasiones distintas, que no me valoraba. Al comenzar la segunda semana, la desesperación se notaba. Los sistemas empezaban a fallar, y solo yo sabía cómo repararlos. Los clientes llamaban y pedían por mí directamente. El proyecto de Meridian Ealt iba atrasado, y nadie lograba entender el panel de reportes personalizados que yo había construido. Fue entonces cuando lanzaron la segunda oferta, gerencia senior, saltándome un nivel completo, con 30% de aumento y un asiento en el equipo directivo. También la rechacé. Está siendo irracional, me dijo Elliot. Su sonrisa falsa ya había desaparecido por completo. Estamos intentando arreglar las cosas. 6 años, Elliot. Tuviste 6 años para arreglarlas. Al día 10, Vernon vino personalmente a mi escritorio. Parecía no haber dormido en días. Pon tú el precio, dijo en voz baja. Lo que quieras. Nivel directora. Elige tus proyectos. Trabaja desde casa. Solo quédate.
Por un segundo, vacilé. Nivel directora. Algo que nunca imaginé alcanzar en Paragon. El dinero habría sido transformador. La libertad para elegir mis proyectos, tentadora. Pero entonces lo recordé, 12 rechazos, 12 veces escuchando que no era lo suficientemente buena, 12 veces viendo como alguien menos preparado se llevaba la promoción que yo merecía. Lo siento, dije, pero ya tomé mi decisión. En mi último día, hice algo que incluso a mí me sorprendió, fui profesional. Entregué todo lo que me pidieron, documentación, contactos, actualizaciones de proyectos. No quemé puentes, no saboteé nada, simplemente me fui. Cuando salía, con mi triste cajita llena de plantas y tazas de café, Elliot me interceptó en el vestíbulo. «Estás cometiendo un error», me dijo. «No vas a durar ni 6 meses sola». Solo sonreí. «Mírame». Las 2 semanas después de mi renuncia fueron caos puro. Nunca había visto una oficina desmoronarse tan espectacularmente. Y yo tenía asiento en primera fila. Primero, Elliot intentó convencer a los socios de que podían reemplazarme fácilmente. Llamó a una reunión de emergencia con el equipo directivo, a la que, irónicamente, yo no fui invitada, y dijo algo como, «Las contribuciones de Daphne han sido valiosas, pero tenemos sistemas sólidos». Fue entonces cuando empezaron a descubrir cuán equivocado estaba. Verás, ni siquiera yo había notado cuánto de la infraestructura de Paragon había construido en silencio durante todos esos años. Todas esas noches arreglando cosas que nadie más quería tocar. Todos esos atajos que diseñé porque los procesos oficiales eran un desastre. Era como si hubiera mantenido viva a la empresa con cinta adhesiva y pura determinación durante 6 años. Al tercer día de mi preaviso, el pánico ya era evidente. De pronto, Elliot quería que documentara todo lo que hacía. Agendó reuniones diarias de transferencia de conocimiento. Incluso me pidió que preparara materiales de capacitación para mi reemplazo. Reemplazo que, por cierto, aún no existía. Claro, le dije, con la sonrisa más dulce que pude fingir. Mi tarifa de consultoría es de $275 por hora. Su cara cuando lo dije, no tiene precio. Como si le hubiera pedido que me diera a su primo. Aquí es donde la historia cambia. Porque mi venganza no fue renunciar dramáticamente, ni hacerlos entrar en pánico, aunque debo admitir que fue bastante satisfactorio. Mi verdadera venganza fue lo que vino después. ¿Recuerdas a esos 2 clientes insatisfechos que mencioné? Los mismos con los que había tenido conversaciones cuidadosas, casi clandestinas. El día después de dejar Paragon, tuve reuniones oficiales con ambos, pero esta vez, no como empleada de Paragon, sino como fundadora y directora general de mi propia firma de consultoría, Clarity Partners. Una semana después, EAL Space canceló su contrato con Paragon y firmó conmigo. No solo el proyecto de implementación en el que yo había estado trabajando, todo su portafolio de proyectos. Cuando Vernon se enteró, me llamó. Estaba fuera de sí. «Esto es una violación de tu cláusula de no competencia», gritó. «En realidad, no lo es», le respondí con calma. «Nunca firmé una cláusula de no competencia. Revisa tus archivos». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, porque sabía que tenía razón. En todos los papeles firmados a lo largo de 6 años, nunca se tomaron la molestia de incluir una cláusula de no competencia. Un descuido que ahora les estaba costando millones. 3 semanas después, Meridian Alt me siguió. Más tarde, Suko me contó que cuando llamaron a Paragon para cancelar, Vernon les ofreció reducir las tarifas en un 40%. Ellos rechazaron la oferta. Al tercer mes, ya tenía 5 clientes, 3 provenientes de Paragon y 2 nuevos por recomendación. Estaba ganando el triple de lo que ganaba en Paragon. Contraté a mi primera empleada, Tania, una analista brillante que había sido ignorada en su antigua empresa. Lo mejor, ya no tenía que trabajar 60 horas semanales. Puse límites. Cobraba lo que valía. Construí sistemas que funcionaban desde el principio, en vez de estar parchando los que otros habían dejado rotos. Al 5.º mes, pasó algo inesperado. Kirsten, ¿la recuerdas? La que se llevó la promoción número 12, me escribió por LinkedIn. Quería reunirse para tomar un café. «Estoy miserable», confesó, mientras revolvía su latte, visiblemente nerviosa. «Todo se está desmoronando allá. Nadie sabe lo que hace. La cuenta de EAL Space es un desastre. Elliot culpa a todos, menos a él». Asentí, comprensiva. Nada de eso me sorprendía. «Hablan de ti como si fueras el coco», continuó. «Vernon incluso prohibió que se diga tu nombre en las reuniones. Pero al mismo tiempo,
no paran de hablar de cómo funcionaban las cosas cuando tú estabas. No pude evitar sentirme un poco satisfecha, pero también triste. Triste por la gente que seguía atrapada allí. Triste por los 6 años que desperdicié tratando de demostrar mi valor a personas que nunca iban a verlo. ¿Por qué me estás contando esto? Le pregunté. Respiró hondo. Quiero trabajar contigo. Casi me ahogo con el café. Perdón, sé que es raro, dijo Kirsten. Y entiendo si me dices que no. Pero has construido algo increíble en solo unos meses. Estás haciendo el trabajo que quieres, con clientes que te respetan. Eso es lo que yo quiero. La observé detenidamente, buscando cualquier señal de engaño. ¿Sería esto algún tipo de espionaje corporativo? ¿Un truco para que revelara mi lista de clientes? Pero lo único que vi en su rostro fue agotamiento. Y algo que conocía muy bien, la necesidad desesperada de que valoraran tu trabajo. Mándame tu currículum, le dije al fin. Y hablamos. 6 meses exactos después de mi salida de Paragon, recibí una llamada de un número que no reconocía. Al contestar, una voz familiar atravesó la línea. Daphne, soy Vernon. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Hola, Vernon. ¿En qué puedo ayudarte? Tenemos que hablar, dijo con la voz tensa. Las cosas aquí estamos teniendo problemas. Los números del trimestre son los peores en 5 años. Hemos perdido 7 clientes más desde que te fuiste. Esperé en silencio. No dije nada. Queremos que regreses, dijo al fin. Igualaremos lo que estés ganando ahora. Lo duplicaremos, si hace falta. Nivel de dirección, participación accionaria, lo que quieras. Cerré los ojos. Ese momento, justo ese, era lo que había estado esperando escuchar por tanto tiempo. Validación, reconocimiento, la admisión de que siempre había tenido razón. Pero llegó demasiado tarde. Agradezco la oferta, respondí, repitiendo las mismas palabras que había usado cuando rechazaron mis promociones anteriores, pero no estoy interesada. Estamos desesperados, Daphne, admitió, con la voz quebrada. Por favor, ven a una reunión. Pon tú las condiciones. Y fue entonces cuando entendí algo importante. Mi fantasía de venganza siempre terminaba con ellos rogándome que volviera y yo aceptando triunfalmente, pero ahora que estaba ocurriendo de verdad, me di cuenta de que no quería volver. Ni por dinero, ni por un título, porque ya había construido algo mejor. Algo mío. Lo siento, Vernon, dije, y para mi sorpresa, realmente lo sentía. Pero ya seguía adelante. Tú deberías hacer lo mismo. Colgué y me quedé sentada en mi escritorio de verdad, en mi oficina de verdad, con el nombre de mi empresa en la puerta. Y lloré, pero no de tristeza, ni de rabia. Lloré de alivio, de soltar, por fin, 6 años de sentirme siempre casi suficiente. Hoy, Clarity Partners tiene 17 empleados. Hemos duplicado nuestros ingresos cada año durante los últimos 2 años. Somos selectivos con nuestros clientes, con los proyectos que tomamos y, lo más importante, con cómo tratamos a nuestra gente. Kirsten es ahora nuestra directora de servicios al cliente. Resulta que, cuando no está atrapada en un ambiente tóxico, es realmente brillante. Tania dirige nuestra división de análisis de datos. También contratamos a Ren, la antigua asistente de Vernon, como nuestra gerente de operaciones. Paragon, todavía existen, pero han tenido que reducirse drásticamente. A Elliot lo despidieron el año pasado. Vernon volvió a contactarme hace 6 meses, esta vez, proponiendo una fusión. Le respondí con cortesía, pero decliné. La venganza no fue verlos fracasar. Ni siquiera fue construir algo exitoso por mi cuenta. La verdadera venganza fue descubrir que nunca necesité su validación, que podía valorarme aun cuando ellos no lo hicieran. Las 12 veces que me rechazaron, en realidad fueron 12 redirecciones, 12 empujones hacia el lugar donde siempre debí estar. Así que si estás ahí, sintiéndote ignorado, menospreciada o atrapado en un lugar que no reconoce lo que aportas, escúchame, por favor. No tienes que quemarte a ti mismo para mantener calientes a los demás. No tienes que seguir audicionando para gente que ya decidió no darte el papel. A veces, la mejor venganza no es vengarte, es liberarte. Y mira, sé que esta historia puede sonar demasiado perfecta, demasiado redonda, pero te lo prometo, es real. Tengo las cicatrices de batalla y las declaraciones de impuestos que lo prueban. Si algo de esta historia te resonó, por favor, dale like y suscríbete al canal. Y déjame un comentario si alguna vez tuviste que alejarte de algo o alguien para encontrar tu verdadero valor.
Leo todos los comentarios, y tus historias me ayudan a no sentirme sola con la mía. Gracias por escucharme divagar tanto rato. A veces todavía no puedo creer cuán diferente es mi vida ahora, comparada con donde estaba hace solo 2 años. Solo recuerda esto: tu valor no disminuye porque alguien más no sea capaz de verlo. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es irte. Nos vemos en el próximo video.